Bien, podemos dar lectura entonces al pasaje que vamos a meditar en esta tarde, que se encuentra en el Evangelio de Lucas, el capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Aquellos que no tengan Biblias pueden ver que también está la lectura transcrita en el programa. Y aquellos que tengan Biblias, en la versión 1909 está en la página 66 del Nuevo Testamento. Página 66 del Nuevo Testamento. Vamos a la lectura del capítulo 2 de Lucas, desde el versículo 8 al 20. Voy a leer entonces la palabra de Dios. Y había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Y aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios los cercó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os será por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. Y repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y aconteció que como los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron los unos a los otros: pasemos pues hasta Betlehem y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron apriesa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y viéndolo, hicieron notorio lo que les había sido dicho del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de que los pastores les decían. Mas María guardaba todas estas cosas, confiriéndolas en su corazón. Y se volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios de todas las cosas que habían oído y visto, como les había sido dicho. Y les toca la lectura del pasaje de esta tarde. Y ahora sí le dejo este lugar al hermano Alberto Rodríguez, uno de los encargados de nuestra iglesia, para que tenga así la meditación. No te entiendo. Ah, perdón. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Los hermanos aquí presentes, a los amigos que nos están acompañando en esta tarde. Y tenemos que dar gracias al Señor, ¿no? Que en primer lugar, porque nos ha dado este lugar para poder en esta tarde congregarnos y poder recordar la Navidad, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, es cuando Dios encarnó. Pero también tenemos que dar gracias al Señor por la libertad que tenemos en nuestro país de poder congregarnos los creyentes para tener esta recordación. Hay muchos hermanos nuestros en el mundo que no pueden recordar la Navidad porque por disposiciones del país les está prohibido celebrar la Navidad. Pero mientras dure esta dispensación de la gracia que comenzó con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y que esta dispensación de la gracia, como dije, ha de terminar cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, que será cuando se cumpla el número de los redimidos.
Y decíamos que mientras estemos acá, mientras el Señor, que es paciente y está esperando que el hombre se arrepienta y venga al conocimiento de la verdad, digo, mientras estamos acá en este mundo, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, gracias a Dios, ¿no?, que podemos recordar la Navidad, porque la Navidad nos habla del amor de Dios, porque la Biblia dice que Dios es amor, y más dice la Biblia, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, que Dios envió a su Hijo a este mundo para que vivamos por Él. Y Dios había trazado un plan de salvación desde la eternidad, y en ese plan Dios lo fue revelando progresivamente a los hombres. Los chicos y los jóvenes que estuvieron diciendo sus partes algo nos han anticipado de estas cosas. El Señor reveló progresivamente, el Señor reveló de lo general a lo particular, porque desde el principio, cuando el hombre pecó contra Dios, Dios le reveló al hombre que el Salvador vendría de la simiente de la mujer. Luego, en lo particular, a través de un profeta, como escucharon de los jóvenes, el profeta Isaías, miren, 700 años antes que naciera nuestro Señor Jesucristo, Dios ya había anticipado: he aquí, la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Vemos entonces cómo Dios ha revelado su plan. Por eso la historia de la salvación tiene varias etapas. Algunas de ellas se cumplieron en el Antiguo Testamento. Pero dentro del plan de Dios, dentro de ese plan divino de Dios, esta etapa del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es de suma importancia. ¿Por qué digo esto? Porque todo llevaba a la consumación de este plan de Dios, que era la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por nuestro pecado. Por eso, como decíamos recién, como Dios reveló a través del profeta Isaías, he aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo. Y decíamos entonces que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto, tiene dos partes. Una parte, como decíamos, concebirá. Es decir, la primera parte nos habla de la concepción de la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo, y que la tenemos en la palabra de Dios. Si todos tienen Biblia, y los que no, por favor, les pido que atiendan a la lectura de la palabra de Dios, porque es lo más importante, escuchar lo que la Biblia, lo que la palabra de Dios dice. Y decíamos en esa primera parte, que es la concepción de la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo, lo tenemos ahí en Lucas capítulo 1, hemos leído Lucas capítulo 2, pero en Lucas capítulo 1 tenemos el relato de cómo sucedió la concepción de esa naturaleza humana. Y tenemos ahí el relato, los que lo quieren luego leer, están en Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38. Pero nos dice ahí en ese capítulo que el ángel Gabriel le anuncia a María que Dios le había elegido para ser parte de este plan divino de la salvación. Por eso leemos ahí en el versículo 30 de Lucas 1,
lo siguiente: entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. He aquí que concebirás en tu seno y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vemos que el Hijo de Dios entonces fue engendrado. Su naturaleza humana fue engendrada en el seno virginal de María por el Espíritu Santo. Así lo dice la Escritura. La naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo fue engendrada por el Espíritu Santo, fue concebido por el Espíritu Santo esa naturaleza humana, porque esa naturaleza humana tenía que ser concebida sin pecado. Porque nuestro Señor Jesucristo tenía que nacer sin pecado, porque nuestro Señor Jesucristo tenía que vivir sin haber pecado y tenía que llegar a la cruz del Calvario sin pecado. Porque si el Señor Jesucristo hubiese llegado a la cruz con haber cometido un solo pecado, no podía haber sido nuestro Salvador, porque Él tenía que morir por nuestros pecados, no por algún pecado que Él había cometido. Por eso la concepción de la naturaleza humana en el seno virginal de María fue sencilla para la Santísima Trinidad a través de la persona del Espíritu Santo. Dios ya había hecho al hombre del polvo de la tierra, así lo dice Génesis capítulo 1. Dios había hecho a la mujer de la costilla del hombre, y ahora Dios iba a ser un hombre sin la intervención de un hombre. Por eso qué precioso esta obra maravillosa que hizo Dios. Pero lo más extraordinario del hecho no es que Dios haga un hombre, sino que Dios se haga un hombre. Es decir, que el Verbo eterno, la segunda persona de la Santísima Trinidad, encarne en una naturaleza humana hecha por Dios, hecha, como dijimos, por el Espíritu Santo. Por eso la Navidad siempre se considera un milagro, y en realidad son dos, pero el milagro más maravilloso es este que hemos señalado, que Dios se hizo un hombre, porque nuestro Señor Jesucristo, que Dios, como dice la palabra de Dios, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, porque Él era Dios. Sin embargo, dice la palabra de Dios, que se anonadó a sí mismo, es decir, dejó su gloria sin dejar de ser Dios. Porque nuestro Señor Jesucristo, mire, uno de los sabios más grandes que tuvo la humanidad fue Salomón. Y Salomón dijo en una oportunidad: es verdad que Dios haya de morar sobre la tierra. He aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, y mucho menos lo podía contener el seno virginal de María si el Señor no se despojaba de su gloria. Por eso el Señor se despojó de su gloria, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en esa condición como hombre, se humilló hasta lo sumo para ir a la cruz del Calvario. Por eso vemos ahí entonces, como dice el apóstol Pablo, hablando acerca justamente de esa naturaleza humana preciosa que tenía nuestro Señor Jesucristo, que tenía que ser sin pecado,
No podía esa naturaleza humana venir del hombre, porque el hombre transmite el pecado. Por eso la naturaleza humana que engendró María no podía transmitirle el pecado. Por eso esa naturaleza podía ser santa. No así José, porque José era hombre y el hombre transmite la vida y por consiguiente el pecado. Como dice la palabra de Dios ahí en Romanos capítulo 5, el pecado entró en el mundo por un hombre. Vemos, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. ¿Entendemos por qué entró la muerte? Porque entró el pecado. Por eso nos morimos físicamente. Pero ahora, decíamos en la primera parte, la concepción. Pero he aquí la Virgen concebirá, dice ese texto, y parirá. ¿Qué es lo que tenemos ahí en Lucas capítulo 2? Si vamos a Lucas capítulo 2, leemos en los primeros versículos algo muy precioso que sucedió y que quedó registrada en la palabra de Dios. Dice el versículo 1, y aconteció en aquellos días, miren si van siguiendo en la lectura, ¿no? Aquellos que no tienen Biblia, miren lo que pasó. Dice, y en aquellos días salió un edicto de parte de Augusto César, que era el emperador romano de aquel tiempo, que toda la tierra, dice, fuese empadronada. Este empadronamiento primero fue hecho siendo Cireneo gobernador de la Siria. Iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Betlén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Vemos en estos versículos tan preciosos la providencia divina para el cumplimiento de ese plan divino de la salvación. Y la providencia es un término que designa las intervenciones ocultas de Dios, que sin parecerlo dirige los acontecimientos con un propósito determinado. Y el empadronamiento ordenado por este emperador romano sirvió a los propósitos de Dios, al cumplimiento de los propósitos de Dios. Y así María, como hemos leído, que era con José, vivían al norte del territorio de Israel. Ellos vivían en la zona de Galilea y en una ciudad, como hemos leído ahí, eran de Nazaret y tenían que viajar. Tuvieron que por este empadronamiento descender hacia el sur, hacia Judea, a donde eran ellos, que eran de la ciudad de David, Betlén. Y se cumplió así lo que Dios había anunciado 700 años antes a través del profeta Miqueas, que profetizó 700 años antes el lugar del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo este profeta: y tú, Betlén, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Y leemos ahí en el versículo 6 en adelante: y aconteció que estando ellos así, se cumplieron los días que ella había de parir. Y parió a su hijo primogénito, y lo volvió en pañales, y acostólo en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Vemos que el Señor Jesucristo nació en la pobreza, Él que era Dios, el creador de todo, nació en la pobreza. No había lugar para Él en el mesón. El mesón era una casa particular, con habitaciones de alquiler para las personas que estaban de paso, que eran forasteros. Así que el Señor Jesús, cuando nació en un establo.
y su cuna, como hemos leído, fue un pesebre. Miren, el Señor mismo decía, el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza. Por eso Pablo escribió de nuestro Señor Jesucristo, ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros, por amor de nosotros, el que era rico se hizo pobre, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Qué precioso lo que hizo el Señor para salvarnos. Pero leemos ahí en el versículo 7 que la Virgen María, cuando tuvo a su hijo primogénito, como leemos en el versículo 7, le envolvió en pañales y acostóle en un pesebre. Y esto era una señal, Así le había dicho el ángel a los pastores, como leemos ahí, los que tienen el programa, comenzamos ahí la lectura, porque dice, había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su ganado. He aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios los cercó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo a los pastores, no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y aquí el texto que decíamos, esto será por señal. ¿Cuál era la señal? Hallaréis al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. Todos nosotros, cuando nuestros hijos nacieron, sobre todo las mamás, han envuelto a sus hijos en pañales, pero no es común colocar a nuestros hijos en un pesebre, que era un lugar donde los animales iban y comían. Ese era el lugar donde el Señor fue puesto cuando nació, un pesebre. Y esto era una señal para los pastores, para que ellos, porque una señal era para confirmar el mensaje, y el mensajero que Dios estaba enviando era realmente de Él. Para eso fue esa señal, para que ellos creyeran, que el mensajero, que en este caso era el ángel, que les había dado esta buena nueva, y el mensaje provenía de Dios, para eso. Y los pastores entonces, esta señal era para que ellos pudieran creer en el mensaje de Dios, que el niño que había nacido era el Salvador. Es por eso que luego que los ángeles se fueron, porque dice ahí en el versículo 13, y repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, gloria en las alturas a Dios, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Vemos entonces para que, miren esto, también estaba dicho en la palabra de Dios, cuando dice ahí en la palabra de Dios, cuando Dios introduce al primogénito en la tierra, el Padre dice, adórenle todos los ángeles. Vemos ahí el cumplimiento también de esta palabra de Dios. Pero vemos entonces que esta señal, lo vemos ahí entonces, que luego que los pastores se fueron, dice el versículo 15, y aconteció que como los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron los unos a los otros, pasemos pues hasta Betlén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron apriesa y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre, tal como los ángeles les habían dicho. Esa era la señal para poder creer que ese era el niño, el Salvador, que había nacido.
Por eso viéndolo, dice el versículo 17, viendo al niño ahí acostado en un pesebre, entonces hicieron notorios a todos los que estaban ahí lo que le había sido dicho del niño. ¿Y qué era lo que le fue dicho? Lo hemos leído ahí en el versículo 10. He aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Pero al leer ese versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, nos damos cuenta de la gravedad de lo que estamos leyendo. Miren, Dios, el Padre, tuvo que enviar a su Hijo para ser el Salvador del mundo. El ángel le había dicho a José y a María que debían ponerle por nombre Jesús, como dice el versículo 21, le llamaron su nombre Jesús, el cual le fue puesto por el ángel antes que él fuese concebido en el vientre, porque el nombre Jesús significa, está declarado ahí, ¿no es cierto?, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Y el apóstol Pablo, escribiendo acerca de este hecho, dijo: Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Por eso vemos entonces lo grave que es esto, que Dios tuvo que, lo grave, el hombre necesitaba un Salvador, porque estaba perdido. Por eso vemos a Dios actuando, enviando a su Hijo para salvarlo. Fue por nosotros que Dios humanó, porque la Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, todos los hombres hemos pecado contra Dios y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y dice la palabra de Dios: la paga del pecado es la muerte eterna. Nos damos cuenta entonces por qué tuvo que Dios hacer esto de enviar a su propio Hijo, porque la cuestión del pecado era muy grave y el hombre lo minimiza al pecado, lo llama desliz, lo llama error, lo llama flaqueza. El hombre, cuando se le habla del pecado, dice: no es para tanto. Pero cuando Dios da la luz, cuando Dios nos ilumina por su palabra, descubrimos lo que hay dentro de nuestro corazón. Porque solamente si Dios ilumina nuestra mente, vamos a poder comprender lo que hay dentro de nuestro corazón. Porque dentro del corazón del hombre, decía nuestro Señor Jesucristo, salen las cosas malas que los hombres hacemos, salen los adulterios, decía el Señor Jesucristo, salen los malos pensamientos, salen las fornicaciones, salen las malas palabras que decimos, los insultos que decimos, las ofensas que hacemos, la ira, el enojo. ¿De dónde sale todo eso? Sale del corazón. Lo que habla la boca, dice el Señor Jesucristo, del corazón sale, del corazón sale, porque ahí dentro nuestro hay una fuente de maldad. Miren, cuando el apóstol Pablo descubrió que eso estaba dentro de él, dijo: yo sé que en mí, ese saber en mi carne, no mora el bien. Lo podemos leer ahí en Romanos capítulo 7, en la página 176. Miren, cuando Pablo comprendió lo que había dentro de su corazón, escribió esto: pero solamente si Dios ilumina nuestra mente, nuestro corazón, vamos a poder comprender esto. Si no minimizamos el pecado. Pero como dijimos, la paga del pecado nos lleva a la muerte, no solo física, sino eterna. Por eso dice ahí el versículo 18: yo sé que en mí, ese saber en mi carne, no mora el bien. Miren lo que decía Pablo: porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo, porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero es que hago. Y si hago lo que no quiero,
Ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pablo escribió esto hablando de su propia experiencia. Y cada uno de nosotros lo puede comprobar. Si se examina a sí mismo, puede ver lo que sale de su corazón cuando se enoja, cuando insulta, cuando ofende, cuando hace pecado grave como el adulterio, como la fornicación. Por eso decíamos, cada uno puede ver que lo que dice la palabra de Dios es cierto. Eso es lo que hay dentro nuestro. Por eso el pecado es grave. No podemos minimizarlo. El pecado es grave porque ha ofendido a Dios. Porque Dios es un Dios santo. Fue por esto que Cristo tuvo que venir a este mundo. Porque el hombre se encontraba en peligro y necesitaba ser salvado. Y el mayor peligro en que estaba el hombre era la condenación eterna. Por lo que hemos dicho, la paga del pecado es la muerte. La condenación eterna en el infierno a causa del pecado. Por eso el mismo Señor Jesucristo dijo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino más para que el mundo sea salvo por él. Vemos que Dios no quiere la condenación del hombre. Dios no quiere que el hombre se pierda. Dios quiere que los hombres sean salvos. Por eso envió a su Hijo al mundo, para que nosotros los hombres seamos salvos por el sacrificio de Cristo. Y para salvarnos este niño que nació en Belén, cuando este niño se hizo hombre, fue a la cruz del Calvario. Y fue a la cruz del Calvario para ocupar nuestro lugar, mi lugar, tu lugar. Porque fuimos nosotros los que hemos pecado contra Dios. Por eso el Señor Jesucristo tuvo que ocupar nuestro lugar para pagar por nosotros. Y por eso tuvo que llevar nuestros pecados. Y lo llevó porque Jehová, dice la palabra de Dios, cargó en Cristo en la cruz del Calvario, el pecado de todos nosotros. Y cuando esos pecados que fueron cargados sobre Él, la sangre del Señor Jesucristo, que era sin pecado, por eso tenía que nacer sin pecado, por eso tenía que ser concebido sin pecado. Por eso, porque esa sangre preciosa que Él derramó hasta la última gota, dice la palabra de Dios, nos limpió, quitó, deshizo todos los pecados nuestros que nos condenaban. Por eso dice la palabra de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Cristo nos amó, dice la palabra de Dios, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de olor suave. Qué precioso el amor de Cristo, se entregó a sí mismo por nosotros. Y habiendo hecho el Señor Jesucristo, habiendo hecho la salvación nuestra en la cruz del Calvario, Dios ahora manda a todos los hombres a que se arrepientan, a que crean en el Evangelio. Por eso nuestro Señor Jesucristo decía, arrepentíos, le decía a los hombres de su tiempo cuando Él estuvo acá para salvarnos, le decía a los hombres, arrepentíos y creed al Evangelio. Y le decía más, si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. ¿Y qué es arrepentir? ¿Qué es el arrepentimiento? En primer lugar, el arrepentimiento es reconocer que uno es pecador. Es reconocer que uno es pecador.
Porque si uno dice que no tiene pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Dios mentiroso. Porque Dios dice en su palabra, ya lo hemos dicho, que todos pecaron, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Arrepentirnos es pedir perdón a Dios. Arrepentirnos es confesar a Dios nuestros pecados. Y si confesamos a Dios nuestros pecados, dice la palabra de Dios, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por eso, arrepentimiento es convertirnos a Dios. Por eso Dios dice en su palabra, tornaos a mí y yo me tornaré a vosotros. Cuando Dios dijo esta palabra a los hombres le dijeron a Dios, ¿en qué tenemos que tornarnos? ¿Qué hemos hecho de malo? Y el Señor volvió a decirles, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Por eso dice ahí en el Antiguo Testamento, justamente hablando de esto, en el libro de Zacarías, el profeta tenía que decirles a los hombres lo siguiente, dice ahí Zacarías capítulo 1, de parte de Dios tenía que decirles esto, les dirá pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales dieron voces los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. De eso se tenían que volver los hombres de aquel tiempo, de sus malos caminos, de sus malas obras. Sin embargo, miren lo que dice la palabra de Dios. No atendieron, ni me escucharon. Que no seamos iguales que estos hombres, porque Dios nos está diciendo que nos debemos convertir, porque arrepentimiento es eso, convertirnos de nuestros malos caminos, convertirnos de nuestras malas obras. Por eso Dios nos manda a todos los hombres a que nos arrepintamos de nuestros pecados, pero también Dios manda a creer, como decíamos, porque por gracia soy salvo por la fe. Somos salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Dios da al hombre la fe de Jesús para creer. Qué Dios maravilloso que es, porque Él sabe que nosotros no vamos a arrepentirnos de veras, vamos a sentir remordimiento quizás, pero Dios quiere que el hombre se arrepienta de veras, como decíamos, por eso lo guía al arrepentimiento, pero también le da la fe, porque nuestra fe, la humana, la que tenemos, no sirve para creer en el Salvador. Por eso Dios nos da la fe, como dice este versículo, por gracia soy salvo por la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Dios nos da la fe de Jesús para creer en Cristo como nuestro Salvador. Y no por obras, ninguna obra que podamos hacer puede salvarnos. Por eso, no por obras, para que nadie se gloríe. No intente hacer ninguna obra para poder salvarse, porque eso no sirve para nada. La obra de salvación la hizo Cristo en la cruz del Calvario. Para eso vino, para eso encarnó, para eso nació, con una naturaleza que no tenía pecado. Y fue a la cruz del Calvario para ocupar nuestro lugar y llevar nuestros pecados. Por eso dice la palabra de Dios, el que en Él cree, no es condenado. El que en Él cree no es condenado. Por eso dirá también el apóstol Pablo ahí en Romanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, es decir, para aquellos que se han arrepentido y han creído en Cristo como Salvador personal. Pero dice la palabra de Dios, pero el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios, porque no creyó en el Señor Jesús,
como su Salvador personal. Y si vamos de nuevo a ese pasaje de Lucas para terminar, ahí en Lucas capítulo 2, el mensaje del Señor y el mensaje que dio Dios a través de los niños y los jóvenes. Ellos reiteraron en las partes que dijeron este versículo 12, el versículo 11, os ha nacido hoy, porque dice el 10, os doy nueva de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El mensaje de Dios fue claro, el mensaje del Señor fue claro, Jesús el Salvador ha nacido. Pero miren lo que dice el versículo 18, y todos los que oyeron se maravillaron. Y todos los que oyeron se maravillaron. Porque el mensaje fue claro. Jesús el Salvador ha nacido. Pero lo habéis oído en el sentido, lo habéis comprendido, lo habéis entendido, lo que este mensaje que tenemos acá en la palabra de Dios significa para tu vida. Porque una cosa es saber, todos los que estamos acá sabemos que Cristo un día nació, todos lo sabemos, pero yo lo he comprendido, he entendido lo que este mensaje tiene para mi vida personal. Os ha nacido hoy un Salvador. Las personas que estaban ahí lo comprendieron, porque dice la palabra de Dios, y todos los que oyeron se maravillaron. Ellos comprendieron que ese niño que había nacido era el Salvador. Y como muchos dicen, bueno, es el Salvador del mundo, para generalizarlo. Pero ellos entendieron, no el Salvador del mundo, desde ya que es el Salvador del mundo, pero tiene que ser mi Salvador, mi Salvador, mi Salvador personal. Miren, muchos años de mi vida, yo sabía que Jesús había nacido, hasta que un día lo escuché, hasta que un día lo comprendí, hasta que un día entendí, para mi propia vida personal, que Él había venido a este mundo para darme salvación, y por lo tanto lo recibí como mi Salvador personal. Es por eso que si hay alguna persona en esta tarde que todavía no ha tenido esta experiencia y ha comprendido lo que esto significa para su vida, le invitamos a que dé un paso más, porque si sabe que Cristo vino al mundo, que ha nacido el Salvador, si sabe esto, y si lo ha comprendido lo que significa esto para su vida personal, tiene que dar un paso más, y es recibir a Cristo como Salvador personal, apropiarse de esa salvación que hizo Cristo, porque para eso vino, para salvarnos. Pero ¿de qué me sirve saber que Cristo nació si no me apropio para mi vida lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Lo que Cristo hizo de que se humanó, que se despojó de su gloria, como hemos dicho, que se hizo hombre para ir a una cruz de maldición, para ocupar mi lugar, de llevar mis pecados. ¿De qué me sirve saber todo esto si no me lo apropio para mí? Esa salvación que hizo Cristo, arrepintiéndome de mis pecados, porque eso es lo que Dios establece en su palabra, y creer en la obra, en la persona de Cristo, en todo lo que el Señor hizo para salvarnos. Por eso voy a dar unos minutos para que todos cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro. Si hay alguien aquí en este lugar, si alguna persona que sabe que Cristo nació para salvarnos y ha comprendido que Cristo vino para salvarlo a Él en particular,
y quiere recibir a Cristo como Salvador, le invitamos que ahí en el lugar donde está, acá en el salón o en su hogar, se postre por dentro se postre, se arrodille ante el Señor y le diga al Señor: Señor, he entendido que tú has venido a este mundo para salvarnos, pero para salvarme a mí en particular, que soy hombre pecador. Dígale al Señor postrado, dentro suyo: Señor, sálvame. Y el Señor que quiere salvarlo, el Señor que quiere salvarle, lo va a guiar, como dijimos, a un verdadero arrepentimiento y le dará la fe de Jesús para poder creer en la persona y en la obra preciosa, completa, maravillosa que Cristo hizo en la cruz del Calvario para salvarnos. Esa obra que comenzó ahí en Belén, cuando Dios se encarnó para ir a esa cruz, como decíamos, de maldición. Por eso, si hay alguna persona en esta tarde que quiere dar ese paso de fe, de obediencia a lo que Dios establece, para apropiarse de esa salvación y ser salvo, porque de eso se trata. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos salvos, pero para eso hay que arrepentirse, para eso hay que creer en Cristo como Salvador. Por eso dice la palabra: el que en Él cree tiene vida eterna y no vendrá condenación. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso voy a invitar a todos aquí, los presentes y los que están acompañándonos a través de la web. Si hay alguna persona que entendiendo estas cosas quiere dar ese paso de fe, dígale ahí dentro en una oración sencilla: Señor, sálvame. Señor, sálvame. Vamos a orar. Si hay algún alma en esta tarde que ha dado este paso de fe, porque ha entendido, no queremos incomodarlo, por eso, pero quisiéramos saber su decisión para acompañarle en oración, no por otra cosa, para acompañarle en oración, para orar. Por eso al final de la reunión le invitamos, si alguien dio este paso de fe, que se acerque a la persona que le ha invitado, o a nosotros, para poder así conocer su decisión y poder orar. Porque dice acá la palabra de Dios, porque queremos salir de este salón como salieron los pastores de aquella escena, porque dice el versículo 20, y se volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios. Qué precioso que podamos salir así de esta reunión, adorando a nuestro Dios, glorificando a nuestro Dios, con paz en nuestro corazón, con gozo en nuestro corazón, porque nos hemos reconciliado con Dios por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que lo hemos apropiado por fe, recibiendo a nuestro Señor Jesús como Salvador. Por eso se volvieron los pastores glorificando, dice, y alabando a Dios de todas las cosas que habían oído y visto, y cómo les había sido dicho. Que realmente todos los que estamos acá
podamos salir así de esta reunión, gozosos, glorificando a Dios y alabando a Dios, y sobre todas las cosas, con paz en el corazón, porque tenemos paz para con Dios cuando una persona se arrepiente y cree, se reconcilia con Dios, y cuando se reconcilia con Dios, hay una paz, que es la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento. Es algo precioso cuando uno se reconcilia con Dios, cuando uno le pide perdón. Y siento un gozo. Yo me acuerdo el día que tuve esta experiencia, un gozo había en mi corazón. Y cantaba y le decía al Señor, estoy contento, porque sé que Cristo me salvó. Y cantaba eso, porque había gozo, paz. Lo que nunca había tenido en mi vida, lo tuve en el momento que Cristo vino a mi corazón, cuando Cristo me salvó. Qué precioso, pero para llegar a esa experiencia, tenemos que repetirnos, como dice Dios en su palabra, y creer en la obra preciosa que Cristo hizo. Y entonces saldremos de esta reunión, como dice acá la palabra de Dios, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que hemos oído y visto, como les había sido dicho.